Y quiero comenzar con una historia que leí en un libro muy interesante que me ha bendecido mucho, del autor Bob George, Crecer en Gracia. Esta es la historia, por favor, póngale cuidado. Es una historia de hechos reales, es un hecho real sucedido. Y esta es la narración de la historia. En la mañana de Año Nuevo, Esteban, que conducía embriagado, estrelló su carro contra el de Susana, una joven de apenas 18 años. El violento impacto causó la muerte instantánea a la joven. Esteban fue arrestado y en pocos días llevado a la corte, donde un juez profirió la justa sentencia: culpable de conducir embriagado y culpable de homicidio. Además del juicio criminal, la familia de Susana había entablado juicio de responsabilidad civil contra Esteban y había ganado la demanda. Aunque inicialmente la demanda ascendía a la suma de 1.5 millones de dólares, habían optado finalmente por una suma de tan solo 936 dólares, solo que con una condición de pago desusada, pero creativa. Cada viernes, el día en que murió Susana, Esteban debía girar un cheque a nombre de ella por $1 y enviarlo por correo certificado a la familia. Esteban en un principio se sintió aliviado, creyendo que se había librado fácilmente de las graves consecuencias del accidente, hasta que se dio cuenta que duraría pagando la deuda 18 años, que era la edad de Susana al morir en el accidente. A las pocas semanas se cansó del ritual. Luego empezó a deprimirse, pues cada vez que giraba el cheque no podía evitar sentirse culpable de la muerte de Susana. Escribir su nombre en el cheque resultó cada vez más y más doloroso, entonces dejó de girarlos. La familia de Susana al instante volvió a la corte para obligarle a continuar. Durante los siguientes 8 años, por 4 veces, Esteban dejó de pagar y vuelto o obligado nuevamente por orden judicial a seguir haciéndolo. Esteban entabló juicio para apelar la cruel sentencia, argumentando que la muerte de Susana lo perseguía como un fantasma y que era gravemente atormentado por los pagos. Ofreció a cambio enviar a la familia de Susana 2 cajas de cheques que cubrían los años que restaban para los 18, más un año adicional. La familia de Susana no aceptó y afirmaron su determinación de querer seguir recibiendo cada viernes del tiempo que faltaba un cheque a su nombre. Saben, necesitamos entender lo gravoso que es para el ser humano la culpabilidad y la condenación. Existen estudios serios en el área de la salud que han descubierto que muchas enfermedades y dolencias están ligadas a acusación y condenación. Pero lo que primero se vislumbra es el tema del estrés, Y pues hoy en día sabemos de muchas enfermedades ligadas a esta raíz de estrés, de preocupación, de ansiedad, de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, niveles altos de colesterol, infartos, erupciones cutáneas, migrañas, impotencia sexual, infertilidad, etcétera. Estudios serios han demostrado que estas enfermedades pueden estar ligadas a excesivo estrés. Pero así como una planta tiene raíces secundarias y una raíz principal, han visto que la raíz principal es la más profunda. Bueno, asimismo se ha encontrado, estudios serios han encontrado que una raíz más profunda que la raíz del estrés es el temor, y que la raíz más profunda de la raíz del temor y del estrés es la culpabilidad y la condenación. La psicología, la psiquiatría tienen la habilidad como de descubrir estos síntomas y poder dictaminar y decir: en esta persona
está sucediendo eso, y no podemos negar que ofrecen alguna ayuda para el estrés, alguna ayuda para el temor, pero el asunto real es que ni psicología ni psiquiatría han podido ofrecer una ayuda real para esta raíz más profunda de la culpabilidad y la condenación, fundamentalmente porque este es un tema de carácter espiritual. Culpabilidad, condenación es un tema de carácter espiritual. Necesitamos entender de dónde viene, cómo comienza, cuándo comienza, y entonces ¿a dónde debemos ir? A la Biblia, y particularmente al libro de Génesis, que es el libro de los principios, que es el libro de los comienzos. Y allí encontramos la siguiente historia que todos, absolutamente todos, estoy seguro, conocemos muy bien. Permítanme leer de Génesis capítulo 2, versículos 9, 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 9, 16 y 17. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, 16, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era el deseo de Dios para Adán y Eva? Había hecho brotar de la tierra diversidad de árboles con fruto, deliciosos a la vista para comer, pero en medio de todos ellos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice a Adán y Eva: no comas del fruto de ese árbol, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa que el deseo de Dios y el plan de Dios para Adán y Eva era que se alimentaran. Estos dos árboles estaban en el centro, fundamentalmente, en esencia, del árbol de la vida. Pero ¿qué pasó? Conocemos la historia. Eva fue engañada por la serpiente, símbolo de Satanás, come y luego da de comer a Adán. Y cuando ellos comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, empiezan a desarrollar a partir de ese momento conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Aparece entonces la conciencia como un árbitro. Cuando hacemos algo que consideramos, sabemos que está bien, la conciencia nos aprueba, nos aplaude. Pero cuando hacemos algo que sabemos, intuimos que está mal, la conciencia nos acusa y nos reprende implacablemente, sin contemplación, sin tregua, sin concesiones. Ella sabe que la consecuencia del mal es la condenación. Allá comienza todo. Ahora, como si no fuera suficiente la acusación de la conciencia, aparece la obra del diablo, el que había animado a Eva a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que esto lo sabemos todos. Su nombre en hebreo es Ha-Satán, que literalmente significa el acusador. El acusador. Dígale a su hermano: ¿está escuchando? ¿Está atento? ¿Sí? Ya necesito ayudar a algunos. Miren, es interesante que la misma Biblia revela que la obra de Satanás está relacionada con robar, matar y destruir. A pesar de eso, la Biblia misma no lo llama ni ladrón, ni homicida, ni destructor. El nombre característico para él en la Biblia es acusador. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
¿Cuál es en esencia entonces? La obra satánica está enfocada principalmente en traer acusación y condenación en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esta acusación es tan fuerte que aún toca la vida de los creyentes para atarnos, limitarnos, para tenernos bajo su control. Él sabía que cuando Adán y Eva comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, desarrollarían esta conciencia y él podía atarlos con intimidación, con acusación y condenación. Una de las cosas que solemos escuchar del diablo es que él no es creativo, que sigue haciendo las mismas cosas. Y hoy justamente él sigue haciendo las mismas cosas. Su estrategia es mantener este poder de control a través de la acusación y de la condenación. Para hacerlo nos ha robado la revelación completa de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nos ha robado las verdades fundamentales del Evangelio de la gracia de Dios y nos ha engañado haciéndonos creer que la voluntad de Dios para nosotros es que aún permanezcamos en el viejo pacto o el antiguo pacto de la ley. Un momentico, pastor, ¿de qué está hablando usted? Por favor, explíqueme. Gracias por preguntar. Déjeme explicarle. La ley de Dios es como el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿En qué sentido? En que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y cuando hacemos lo que debemos hacer, pues nos otorga bendición. Pero cuando hacemos lo que no debemos hacer, o cuando no hacemos lo que debemos hacer, nos acusa y nos condena, otorgándonos maldición. Pablo se refirió a la ley como el ministerio de muerte, como el ministerio de condenación. Un corazón o alguien que está aferrado a la ley diría, pero así deben ser las cosas. Y suena lógico. Déjeme advertirle algo. Cuando alguien piensa que puede vivir bajo la ley para agradar a Dios o para merecer las bendiciones de Dios, necesita saber que la ley tiene una condición. Esta debe cumplirse toda, 100%, porque está escrito en la misma ley que si se incumple uno solo de los mandamientos, por pequeño que sea, se incumple toda la ley. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Ningún ser humano sobre la tierra pudo ni puede cumplir toda la ley. Ni siquiera David, un hombre conforme al corazón de Dios, ni siquiera Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Solo hubo uno que pudo cumplirla a cabalidad: Dios hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, gracias, Edguitar. Así que, ¿cuál es la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás, así como engañó a Eva para que ella y Adán comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, engaña a muchos creyentes para que no abracen a plenitud el nuevo pacto de la gracia de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, simbolizado en el árbol de la vida. Él es la vid verdadera. Al hacerlo sin saberlo, entonces permanecemos en el antiguo pacto, tratando de ser justificados por el cumplimiento de la ley, o tratando de merecer las bendiciones de Dios por el cumplimiento de la ley. Y entonces Satanás tiene la oportunidad para traernos bajo condenación. Necesitamos entonces entender que tanto no creyentes como creyentes podemos ser derrotados por la culpabilidad y la condenación. ¿Cuál es la solución? Aquí vienen las buenas noticias, porque hasta aquí la cosa está seria, ¿no? ¿Cuál es la solución? Con todo respeto, déjenme decir algo. Para los no creyentes en Jesucristo, no hay esperanza humana posible. Esperanza humana posible.
Dije que la psiquiatría, la psicología puede detectar estrés y ayudar en algo con el estrés, que puede detectar temor y ayudar con algo con el temor, pero cuando se detecta culpabilidad y condenación no pueden hacer nada, simplemente porque su ayuda es netamente humana. Y ya dijimos que la acusación y la condenación en esencia es algo espiritual. Así que no conocen, con todo respeto de los psicólogos, a quienes amo y respeto mucho, y aquí tenemos varios muy amados y muy especiales, pero este es un asunto que necesita una solución espiritual. Así que humanamente no hay ayuda posible para los que no están en Cristo. La única posibilidad sería que vinieran a Cristo. El creyente en Jesucristo tiene esperanza. Cuando conoce plenamente y cuando abraza plenamente la plenitud de la obra consumada del Señor Jesucristo, esta revelación le dará al creyente el poder para rechazar toda acusación, toda culpabilidad y toda condenación de su propio corazón y del enemigo contra él. Amén. Así que estamos listos. Vamos a mirar dos aspectos de la obra del Señor Jesucristo, a volver a revisar, a volver a mirar. Y vamos a hablar primero de un tema del que yo no me canso de aprender en las Escrituras, con ya tantos años en el Señor, y todavía estoy aprendiendo lo que tiene que ver con la limpieza y el perdón de todos los pecados. Algunos piensan que este es un tema elemental, sencillo, de la vida cristiana, que es leche espiritual y no alimento sólido, y que ya no necesitan hablar del asunto. Si aquí alguien piensa así, por favor, perdóneme que insista y permítame mostrarle inicialmente una cita bíblica para entender por qué lo importante de entender a cabalidad, plenamente, completamente el tema de la limpieza y el perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Voy a leerles de Hebreos, el capítulo 8, verso 8 al 12, donde el autor extrae de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento lo que son las características esenciales y fundamentales del nuevo pacto, donde confirma el nuevo pacto como algo que ha venido de Dios mismo y avalado por el Espíritu Santo. Dice verso 8 del capítulo 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Me conocerán, dice, todos, desde el menor hasta el mayor. Y finaliza diciendo: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es la fuerza? Escuche esto. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es lo que hace posible que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conozcan al Señor? ¿Por qué lo conocerán? Por su determinación, su voluntad en el nuevo pacto de ser propicio a sus injusticias y nunca más acordarse de los pecados y de las iniquidades. ¿Lo entiende? Todos me conocerán. ¿Por qué?
seré propicio a sus injusticias. Todos me conocerán, porque nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la frase última de la referencia al nuevo pacto. Y creo, como muchos autores, como muchos predicadores creen entonces, que siendo la frase última, se constituye en la más importante del nuevo pacto. Así que no me diga que la limpieza y el perdón de los pecados es un asunto trivial. Es un asunto fundamental, es la característica más importante del nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Todos, dice, sus pecados. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo un Dios santo y justo puede hacer esto? Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo vino como el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Es decir, que cuando fuera sacrificado y derramara su sangre, ésta tendría el poder de quitar el pecado. ¿Quitarlo de dónde? De en medio de Dios y los hombres. De en medio de Dios y los hombres, para que ya no fuera un estorbo. El Señor Jesucristo confirmó que ciertamente Él venía como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo por el derramamiento de su sangre. En el evento que conocemos como la Última Cena, dice la Escritura, voy a leer Mateo 26, 26 al 28, Mateo 26, 26 al 28, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Todos, dicen ustedes, y dicen bien. ¿Hay una escritura que lo confirme? Sí, anótela, Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Perdonándoos todos los pecados. Sé que ustedes son muy inteligentes, pero permítanme por favor hacerles varias preguntas, únicamente con el ánimo de ayudarles a entender algo que necesitamos entender y que es muy importante a lo que estamos diciendo acerca de esta característica central y fundamental del nuevo pacto. ¿Usted sabe qué significa todos? Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Todos significa todos, de cualquier clase, y todos los que puedan ponerse en su contra. Todos, absolutamente todos. Y esto incluye entonces los del pasado, los que pudieras cometer hoy. Ninguno de nosotros tiene la intención de salir a pecar de aquí, ni más faltaba. Pero si alguno pecare, eso significa que el Señor ya lo perdonó. Y los de la próxima semana también está dentro de todos. Eso significa todos. Y a veces eso nos es un poquito difícil entenderlo y comprenderlo, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Saben dónde y cómo se evidencia que realmente nos falta afirmar en nuestros corazones una convicción plena, total y absoluta del perdón de todos los pecados? En el tiempo devocional.
en el tiempo de oración y cuando tomamos la Santa Cena. Ahí se evidencia que nos falta como una comprensión y afirmar en nuestro corazón esta verdad y esta realidad. ¿Cómo comenzamos el tiempo devocional todos? A ver, ¿quién se anima a decir cómo comienza su tiempo devocional? Con alabanza. ¿Y qué nos han dicho? Y después de alabanza, ¿qué hacemos? Pedir perdón por los pecados. Es lo que la mayoría de todos hacemos. Por favor, hagamos esta reflexión. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? En términos generales, ¿qué es lo que pedimos? Déjenme ayudarles más. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Lo que tenemos o lo que no tenemos? ¿Qué es lo que pedimos? Lo que no tenemos, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si yo pido algo, es porque no lo tengo. Es porque no lo tengo. Y entonces, ¿por qué cada vez que nos acercamos al Señor, introducimos la mayoría nuestro tiempo con el Señor, pidiéndole que nos perdone? Al fin que hemos creído que Él nos perdonó todos los pecados, ¿o no estamos creyendo? Hemos creído que el perdón de pecados es el resultado de un solo acto, de una sola persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho una sola vez y para siempre, como dice Hebreos. ¿O pensamos que el perdón de pecados es algo que Dios tiene que otorgar una y otra vez? ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Cuando yo entendí esto, mi oración cambió. Déjeme explicarle para que no se asuste, para que algunos no quieran irse por causa de predicaciones extrañas. Cuando yo comprendí esto, mi oración cambió. ¿En qué sentido? Yo vengo al Señor en mis tiempos devocionales, en mi tiempo de oración, para alabarlo, para adorarlo. Y cuando hay evidencia en mi corazón, cuando mi conciencia empieza a acusarme de cosas que no están bien, yo hablo con el Señor francamente acerca del asunto, lo que se llama confesar. Señor, yo confieso que me airé, yo confieso que obré mal, yo confieso, yo reconozco que en esta situación me enojé y sentí rabia contra esta persona y le hablé mal o le chateé, le escribí cosas que no debí escribir. Señor, yo te doy gracias porque la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpió y me perdonó de esta mala actitud, de este pecado, de enojo, de ira. Gracias porque tú me perdonaste. Les he explicado muchas veces. Y después de eso yo sí quedo con una convicción. Yo necesito ir a la persona o volver a escribirle y decirle: mira, necesito pedirte perdón, me enojé, escribí cosas que no debí escribir, te hablé en términos que no debí hablarte. A ella sí necesito pedirle perdón, pero yo sé que Dios ya me perdonó y le doy gracias por esa obra de Jesucristo en la cruz, que hizo posible que todos mis pecados fueran perdonados. ¿Entienden ahora? Miren, mis hermanos, esta es la verdad. Solo el diablo, tú mismo acusado por tu conciencia, y muchas veces los demás a tu alrededor están interesados en recordarte tus pecados.
Escúchelo bien otra vez. Solo el diablo, tú mismo acusado por tu propia conciencia, y muchas veces los demás que están a nuestro alrededor son los que están interesados en recordarte tus pecados. Dios no, porque Él dijo: nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Si Él dijo que nunca más se acordaría, ¿quién es el interesado en que estemos una y otra vez recordando? ¿No les ha pasado a ustedes? Mire, en mi niñez espiritual, wow, yo viví unas cosas en mi infancia espiritual. Yo les he contado muchas veces. Para los que no me han oído, solo los que no me han oído, los demás, por favor, discúlpenme el disco rayado. Pero empezaba a orar y era: perdóname, Señor, perdóname, 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 perdóname. Y como que no había nada que hiciera posible tener el convencimiento de que Él en su bondad y en su misericordia me iba a perdonar. Mi niñez espiritual no conocía la enseñanza del perdón de todos los pecados, ¿no? Y entonces, como que de tanto decir perdóname, 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 y llorar y lamentarme, como que podía tener un poquitico de libertad, y entonces empezaba a alabarle. Pero estaba alabándole y dándole gracias, y otra vez a la mente la situación, y de nuevo suspendía la alabanza para volver a lo mismo: perdóname, 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 Señor. Y trataba de encontrar paz y descanso haciéndole promesas, como las que uno le hace a la esposa: no va a volver a pasar. Mentiras. Vuelve a pasar. Puede volver a pasar. No porque uno quiera, sino porque esa es la realidad de la situación. Aún para los que conocemos al Señor, el Señor nos libró del poder del pecado, pero no del pecado mismo. Y tenemos todavía la carne. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que me puede librar de toda esa acusación y condenación? Saber que el Señor perdonó y limpió todos los pecados, y que prometió no acordarse. Amén. No acordarse. Ok, dijimos que la causa de culpabilidad y acusación está en la acusación de nuestra propia conciencia y en la acusación del enemigo, ¿verdad? Cuando entendemos y comprendemos a cabalidad la obra de la cruz, y que ciertamente el Señor derramó su sangre para la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados, entonces tenemos la posibilidad de derrotar la mala conciencia. ¿Qué es una mala conciencia? Una conciencia que constantemente nos está acusando del pecado, del fracaso, de los fallos, de los errores, y condenándonos. Podemos cambiarla si los creyentes tenemos esperanza. Cuando tenemos una revelación completa de la obra de la cruz, entenderemos que por el sacrificio de Jesucristo, Dios el Padre nos otorgó el perdón total. En la perspectiva de Dios, la cruz, escuche bien esto, es una cascada, un torrente continuo de perdón. Eso es la cruz en la perspectiva de Dios, una cascada, un torrente continuo de perdón. Y cuando estamos bajo esta revelación, cuando es esta creencia la que nos gobierna, nosotros podemos neutralizar la función acusadora de nuestras conciencias. Mire lo que dice el escritor de Hebreos, hablando acerca de todo lo que es el nuevo pacto, del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Con qué se purifica el corazón de mala conciencia? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo purificó nuestros corazones. Por esa sangre podemos tener entonces una buena conciencia.
¿Qué es una buena conciencia? Una conciencia que es consciente de perdón. Una mala conciencia, consciente de acusación y condenación. Una buena conciencia, consciente de perdón. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, solo así nosotros realmente podemos acercarnos a Dios confiadamente. Miren, recordaba esto cuando estaba escribiendo esto. No sé cuántos de ustedes vivieron la experiencia que yo viví. Huí de casa muchas veces. Salí corriendo y me devoré en volver. ¿Cuándo pasaba eso? Estoy hablando de horas, ¿no? ¿Cuándo pasaba eso? Cuando el muchacho hizo un daño, se portó mal y entonces mamá estaba con la chancleta en la mano, listo para descargarla. Y salíamos corriendo y no queríamos volver a casa. ¿Qué era lo que nos alejaba de la casa? ¿Qué era lo que nos alejaba de mamá o de papá? El temor al castigo. El temor al castigo. Si tú vives con una mala conciencia, temiendo el castigo, ¿tendrás libertad para acercarte a Dios? ¿Saben cuál fue mi experiencia y la experiencia de muchos hermanos que me lo dijeron, lo compartieron conmigo? Cada vez que teníamos profetas o presbiterios proféticos, esto es increíble, pero muchos no estaban esperando una palabra de bendición para sus vidas, sino que Dios viniera y sacara a la luz y descubriera sus pecados o sus equivocaciones o sus yerros. Y entonces se escondían del profeta. ¿Qué es eso? Mala conciencia. Una conciencia que no ha sido purificada, que no ha sido lavada. Y todo lo que necesitas es venir a la cruz y recibir su sangre. ¿Saben? Hay un torrente, hay una cascada de limpieza y de perdón para todo aquel que se acerca a la cruz. Una cascada y un torrente de limpieza y de perdón. ¿Cómo derrotamos el poder de acusación del enemigo? Voy a volver a leer Apocalipsis 12 y 10 y ahora le añado el verso 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre y del Cordero. ¿Usted sabe cuál fue la última plaga que Dios envió sobre Egipto para que dejara salir a su pueblo de Israel? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. El heridor, el causante de la muerte, pasaba por las casas y la muerte venía sobre todos los primogénitos. Pero Dios quiso guardar a su pueblo. ¿Y cómo lo guardó? ¿Cuál fue la instrucción que les dio? Que sacrificaran el cordero y que la sangre la pusieran sobre los dinteles de las puertas y de las ventanas. ¿Para quién era la sangre? Necesitaba entender, Dios les trajo una explicación a su pueblo de por qué la sangre, de la virtud de la sangre, o toda una cantidad de instrucciones y de enseñanza acerca de la sangre. ¿Cuál era el papel de la sangre? ¿Para quién realmente era importante la sangre? Para el heridor. Él se iba a detener y no podría obrar en todas aquellas casas donde estuviera la sangre del Cordero.
Hasta ahí llegaba su autoridad, hasta ahí llegaba su poder. Frente a la sangre quedaba detenido, no podía matar, no podía hacer nada. La sangre del Señor Jesucristo, cuando la recibimos, está delante de nosotros para protección también, entonces, limpieza y perdón, y para protegernos de la obra del enemigo. Amén. Déjeme dar un segundo punto, por favor. Es muy importante. Necesitamos entender entonces completamente el perdón de los pecados, y no solamente entenderlo, sino vivirlo y practicarlo, caminar en esa libertad, caminar en esa conciencia. Y necesitamos entender también que en la obra del Señor Jesucristo, Él nos hizo totalmente justos. Esto es algo que vimos esta semana en Educación Cristiana con el pastor Orlando. Y los que vinieron, creo, lo entendemos mejor, lo entendemos muy bien, espero que sí. El pastor Orlando nos ha estado enseñando acerca de la epístola a los romanos de una manera excelente. No sé cuántos fueron bendecidos, yo fui bendecido también. Saben, si usted no pudo venir, escuche las enseñanzas, seguramente las van a subir. Y venga la segunda semana de junio, ¿no, pastor Orlando? Ahí le estoy haciendo propaganda y de gratín. Venga la segunda semana y escuche la segunda parte, que va a estar fabulosa, va a seguir. Pero déjeme solamente retomar algunas cositas, no voy a repetir mucho, más bien simplemente voy a puntualizar algunas por causa de todos los que no estuvieron. Este es el punto. Es muy sencillo, mire. La Biblia de principio a fin revela a Dios como un Padre que ama a la humanidad. Amén. Amén. Que por ese amor es misericordioso. Amén. Compasivo, perdonador, paciente en su trato con la humanidad rebelde y necia. Amén. Pero la Biblia también nos muestra que Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. Y por su santidad y su justicia absoluta, pues Él detesta, aborrece el pecado. Amén. Y en su perfecta justicia, Orlandito nos leyó esta escritura, Él jamás podrá tener por inocente al culpable. Así es. ¿Podemos decir amén? Según la escritura en Romanos, Orlandito nos lo explicó muy bien, no hay un solo hombre que pueda ser justo en la tierra. No hay uno solo. Isaías también lo afirma, lo confirma desde el Antiguo Testamento. No hay uno solo, no hay un solo hombre que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo hizo Dios entonces para tratar con el hombre, con la humanidad culpable, sin abandonar su amor, su misericordia y su perdón, y sin abandonar o negar su santidad y su justicia? Es decir, en su amor y en su misericordia Dios perdonaría al hombre, pero en su santidad y en su justicia Dios tenía que castigar al hombre. Castigar al hombre. ¿O no? ¿Qué es justicia? Dar a cada cual lo que se merece, lo que le corresponde. Eso es justicia. Orlandito nos lo explicó muy bien. Vean los videos. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pues la respuesta la proveyó Dios mismo con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 2:2 dice que Él, Jesucristo, es la propiciación de nuestros pecados. La propiciación de nuestros pecados. Los que no vinieron a Educación Cristiana con el pastor Orlando, Romanos, si quieren saber qué es propiciación, vean los videos. O pregúntenle a él a la salida. No, mentiras.
Orlandito lo explicó muy bien, no es un término ni siquiera que nosotros usamos hoy día, es un término comercial, era un término comercial, pero en esencia, espero hacerlo bien, maestro Orlando, la palabra central en esto de la propiciación es la satisfacción. ¿Satisfacción para quién? ¿Quién tiene el derecho de exigir satisfacción debido a la multitud de pecados y de ofensas del hombre? Solamente nuestro Dios santo y justo. Nadie más. ¿Lo entiende? No hay nadie más a quien se le deba satisfacción, quien merezca satisfacción. ¿Cómo obtiene Dios entonces la satisfacción por el pecado del hombre que demanda su justicia y su santidad sin destruir al hombre, sin traer sobre el hombre juicio y condenación? Pues por medio de un sustituto inocente, alguien que tome nuestro lugar. ¿Y quién fue ese sustituto inocente? El Señor Jesucristo. Él fue a la cruz inocente, sin mancha, sin pecado, no merecía juicio, no merecía castigo, pero por amor a nosotros fue voluntariamente para recibir el castigo, para recibir la justa ira de Dios y así librarnos del juicio. Es más de lo que hemos creído. Él, inocente, puro, sin mancha, se ofreció a sí mismo, aceptó la designación del Padre de ser el Cordero de Dios. Él que no merecía castigo, Él no merecía castigo, pero llevó nuestro castigo. Toda la justa ira de Dios que nosotros merecíamos, Él la recibió, para que nosotros fuésemos libres del juicio de Dios. Para que nosotros fuésemos libres del juicio de Dios. ¿No les bendice? Él pagó una deuda que no debía. ¿Saben por qué? Porque tú y yo teníamos una deuda que jamás hubiéramos podido pagar. ¿Qué nos queda a nosotros entonces después de esto? Recibir este maravilloso y valioso regalo por fe. Al recibirlo, tú y yo somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Así que Dios me está llamando a vivir con una conciencia libre de pecado, y Dios me está llamando a vivir con una conciencia que no desconoce los yerros, las equivocaciones, pero que sabe que a los ojos de Dios, por virtud de lo que el Señor Jesucristo, nuestra propiciación, hizo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos de ustedes lo repiten cada día? Señor, gracias, soy la justicia de Dios en Cristo. Soy justo delante de ti. Saben, olvidé hacerles otra pregunta, perdónenme, y ya no tiene sentido hacerla, pero esta es la pregunta, y se ha hecho en diferentes auditorios. Se pregunta: ¿cuántos de ustedes creen y saben que son tan justos y aceptados delante de Dios? Y el predicador dice: como yo. ¿Cuántos levantan la mano? Pues la mayoría levanta la mano. Luego pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que son justos y aceptados delante de Dios como Billy Graham? ¿Y saben qué ocurren? Las manos levantadas se reducen a la mitad. Y luego preguntan: ¿cuántos de ustedes saben que son tan justos y aceptados delante de Dios como lo fue el apóstol Pablo? Y solo 2 o 3 manos se levantan. ¿Me están cogiendo? ¿Me están captando? Y esta es la última pregunta: ¿cuántos de ustedes saben que son tan justos y aceptados delante del Padre como lo fue Jesucristo, como lo es Jesucristo? Ahora todos pueden levantar la mano, pero si les hubiera hecho la pregunta antes,
Sí. Esa es la verdad. Por la obra de Jesucristo todos somos tan justos y tan aceptados delante del Padre como lo fue el Señor Jesucristo. ¿Saben? Cuando se predica este evangelio de la gracia, algunos se incomodan, seguramente porque quieren mantenerse en la ley, pretendiendo validar el esfuerzo y la capacidad humana, darle sentido, darle fuerza, darle valor al esfuerzo del hombre, a la capacidad del hombre. Y en ignorancia tildan predicaciones como estas de ser las causantes de ofrecer perdón barato o de ser una creencia fácil, nada más alejado de la verdad. El perdón de pecados y la justificación es un don gratuito, es un regalo de Dios, no porque no valga, sino porque no tiene precio. Es tan valiosa que no tiene precio. Y les aseguro, vamos a ver más adelante un video, no fue barata para aquel que pagó por obtenerlo. Concluyo diciendo lo siguiente. Vamos a ver un video y más adelante vamos a tomar la cena del Señor. Pero concluyo diciéndoles lo siguiente. ¿Qué muestra la cruz del Calvario? El amor de Dios por nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Qué muestra la cruz del Calvario? El amor de Dios por nosotros. Esto la mayoría lo entendemos, la mayoría lo conocemos, todos lo creemos. De hecho dice la Escritura, Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las personas que están aquí por primera vez, les ofrecí, les aseguré que Dios les ama. Esta es la manera como pueden estar seguros de que Dios los ama. Dice la Escritura, Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la cruz exhibe, muestra el amor de Dios por nosotros. Pero la cruz exhibe algo más. Y aquí no todos somos tan conscientes. La cruz exhibe también la justicia de Dios. El pastor Orlando nos leyó este versículo, nos habló de esto. Voy a volver a repetirlo, Romanos 3, 25 y 26. Permítanme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 3, 25 y 26. Escuche bien. Tengo que aprender cómo hiciste eso de que la Biblia hablada salga. Fantástico. Lo descansa uno y descansa la gente, ¿sí o no? Emocionante cuando el pastor Orlando ponía ahí la voz, la Biblia. Tiene que enseñarme. Pues Dios ofreció a Jesús, Romanos 3, 25, 26. Escuche esto, por favor. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando merecen, cuando se esfuerzan y hacen toda la cantidad de cosas para merecer la justicia de Dios. No, dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra, escuche bien, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿Qué es lo que llevaría a cabo? El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, Dios hizo todo eso
para demostrar su justicia. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído en Jesús? La Biblia dice que a sus ojos eres justo. Justo. Por favor, no se pierdan. El pastor Orlando tiene mucho más para decirnos acerca de todo eso. No se lo pierdan. Vamos a ver este video, por favor. Es un video de un ministerio muy hermoso, muy interesante de Singapur, la Iglesia Nueva Creación del pastor Joseph Prince. Y él tuvo una revelación en el Espíritu de lo que sucedió en la cruz, pues basado en todo lo que dicen las Escrituras. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Mas Él herido fue por nuestros pecados,
Molido por nuestras culpas, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Se cumplió la profecía de Isaías. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, el juicio de Dios siempre fue mayor que el sacrificio. Siempre. El sacrificio se consumió totalmente. Por primera vez, el sacrificio fue más grande que el juicio. Después de que él recibió todo el justo juicio de Dios, después de que por primera vez dejó de llamar a Dios Padre para decirle: Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? Después de que él dijo: consumado es, con su último aliento de vida, pudo decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su sacrificio mayor que el juicio. Por ese sacrificio tú y yo podemos hoy disfrutar de limpieza, de perdón de todos nuestros pecados y de una posición y calidad de justicia. ¿Cuántos lo creen? Amén.